Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. ¿Qué tal, amigos de Cristovisión? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes para esta nuestra catequesis de confirmación, sacramento de la confirmación, que denominamos hacerse adultos en Cristo. Algunas personas me han hecho esa pregunta: ¿por qué le puso ese nombre a la catequesis? Porque precisamente confirmarse es llegar a ser adulto en la fe. Hay tres sacramentos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, que hacen nuestra iniciación cristiana. Y entonces, una vez uno ha recibido esos sacramentos, se supone que uno se ha hecho una persona adulta en la fe, con todas las responsabilidades, con todas las tareas, con todo lo que implica uno sentirse adulto, como en cualquier campo de la vida, en el sentido de que uno responde por sus cosas, que uno tiene capacidad y criterio para hacer las cosas según la formación que ha recibido, y sobre todo que uno tiene conciencia de una condición, en este caso de su condición de hijo, hija de Dios, discípulo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por eso, una persona que reciba la confirmación debería decirse a sí misma: ya soy adulta en Cristo. La profundidad de mi fe, la alegría de mi fe, el reflejo de mi fe en la vida corresponde en buena medida a lo que yo mismo haga con esa fe. Hay que ir en ese sentido rompiendo una especie de dependencia de otras instancias, en el sentido de que yo vivo sin fe, mi fe, si la iglesia me dice o no me dice, si los demás dan ejemplo o no, si la parroquia sí, la parroquia no. Más allá de todo eso, uno crece ante Dios y como hijo, como hija de Dios adulta, pues pone su fe en acción. Yo quisiera pensar que lo que vamos asimilando de esta catequesis básicamente es que Cristo está en nuestra vida. Cristo hace parte de nuestra vida. Cristo nos invita a escucharlo, a estar con Él, y Cristo nos invita a ir a anunciar el Evangelio. Y para eso nos da muchas herramientas. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo en el bautismo. Para eso del Espíritu Santo recibiremos unos dones. Hemos recibido también la palabra de Dios que nos da el contenido de nuestra fe. Hacemos parte de la iglesia, de nuestras parroquias, de nuestras familias, que son familias creyentes. Si uno lo mira bien, pues ya tenemos una caja de herramientas muy importante para vivir nuestra fe, para testimoniar nuestra fe. En eso vamos. Hemos hecho como la conciencia de la presencia de Cristo en nuestra vida. Este Cristo, a medida que hacía su misión, que predicaba, que hacía signos, empezó a hablar del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios en varias ocasiones, desde el comienzo. Si ustedes examinan el primer párrafo de la Biblia, ya dice que el Espíritu de Dios flotaba sobre la tierra, que en ese momento todavía era caos. Ahí estaba el Espíritu de Dios como atento a darle orden, luz, sentido a la existencia de la creación. Y Jesús vuelve sobre ese tema de otra manera. Dice que va a enviarnos un Espíritu, que es un defensor, que es un consolador, que hará parte de nosotros mismos. Por eso quiero invitarlos hoy a que hagamos nuestra meditación en torno a lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Del cual hablamos tanto, por el cual nos gozamos, por el cual se mueve la iglesia, pero sobre el cual vale la pena profundizar para que uno se dé cuenta de cómo es grande Dios, que ha puesto en nosotros el Espíritu, que nos permite decir Abba, Padre, es decir, que nos hace hijos de Dios. Quiero comenzar esta catequesis sobre el Espíritu Santo entonces leyendo uno de los pasajes, creo yo, más hermosos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, y es aquel en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se nos narra el acontecimiento de Pentecostés. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de los versos 1 a 13, que dicen lo siguiente: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido
como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados, porque cada uno los oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí y perplejos comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Esta es, mis queridos amigos, la narración que les digo es bellísima del día de Pentecostés, que leída con detenimiento, me parece a mí, ojalá ustedes también, nos deja como sentir una gran fuerza. Allí está sucediendo algo que sobre todo significa presencia, dinamismo, movimiento, que es básicamente la esencia del Espíritu de Dios, es la fuerza de Dios, es el viento de Dios, es el aliento de Dios que viene sobre la creación y en concreto sobre los seguidores de Cristo. Déjenme hacer algunos comentarios antes de entrar en detalle al tema del Espíritu Santo. En primer lugar, hay un detalle muy interesante, dice que todos estaban reunidos. Nuestro crecimiento en la fe pasa por comprender que hacemos parte de una iglesia, de la iglesia de Cristo. Que nuestra salvación, nuestra conversión, nuestra alegría pascual es posible si tenemos conciencia de ser parte de la iglesia, de sentir con la iglesia, de trabajar con la iglesia, de hacer la misión con la iglesia. Uno de los regalos grandes de nuestra vida que nos ha dado Dios es la iglesia. La fe que tenemos, las oraciones que sabemos, los sacramentos que recibimos, ¿por dónde nos han llegado? Por la iglesia. La iglesia nos ha traído la palabra. ¿Por qué confiamos en esta palabra? Porque la ha traído la iglesia. No es un libro que apareció por allí en cualquier parte. La ha traído la iglesia por más de 2000 años, con todo el cuidado, con toda la delicadeza, para que todos conozcamos la palabra de Dios. En comunidad, en comunidad. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande nosotros, que a veces somos tan individualistas. Yo no sé a los colombianos quién nos hizo tan individualistas. Si fuéramos un poco más unidos en todo sentido, podríamos hacer cosas maravillosas, progresos, realidades que a todos nos beneficiaran. La iglesia es la que nos trae los dones de Dios. Estaban todos reunidos y de pronto, dice, vino un viento huracanado que llenó la casa. Una imagen absolutamente significativa y diciente, un viento huracanado. Es como si Dios nuestro Señor en ese momento quisiera decirle a los apóstoles que quería en verdad estremecerlos, hacerlos temblar un poco, llenarlos más de su presencia, pero que eso signifique de verdad una fuerza que se siente, que se siente. Aquí llegamos a un punto importante. No solamente hay que saber de Dios, no solamente hay que conocer de Dios, ojalá la confirmación nos permita profundizar en la capacidad de sentir a Dios, de sentir a Dios. Cómo sentimos amor por las personas, cómo sentimos alegría por nuestros triunfos, cómo sentimos gozo cuando algo sale bien,
como sentimos ganas de reír cuando nos cuentan un buen chiste. Sentir a Dios, y aquí aparece un viento huracanado. No dice una brisa, no dice un oreo, no, dice un viento huracanado. El Espíritu Santo quisiera hacer en la vida de cada uno de nosotros, con sus dones, un viento huracanado. Es muy interesante cuando uno se encuentra con gente que tiene espíritu, que tiene energía vital, que tiene dinamismo, que no hay que darle cuerda, sino que tiene energía por dentro y la traduce en acción, en ejecución, en trabajo, en estudios, en ayuda. Los hijos, las hijas de Dios, llamados a ser gente con fuerza, con capacidad, con suficiente energía para llevar el Espíritu de Dios y para comunicar la palabra de Dios a los demás. Y añade el autor, San Lucas, aparecieron lenguas como de fuego. Ya tenemos una imagen fuerte del Espíritu, un viento huracanado, un viento recio. Ahora dice, aparecieron lenguas como de fuego. Aquí yo creo que el autor nos está contando que en ese momento todos sintieron que algo ardía dentro de ellos. No fue un momento más, no fue una circunstancia más, algo les hizo sentir como un ardor profundo, algo que les estaba poniendo como un sello, unas lenguas como de fuego. Algo les estaba quemando, marcando, haciendo que esa presencia de todos modos tuviera que ser captada. Qué imagen bonita uno pensar. Dios, como un hierro candente, imprime un sello en el alma. Eso fue lo que sintieron ellos y esas llamas se posaron sobre cada uno de ellos. El día de nuestro bautismo, y será ratificado en la confirmación, lo que quisiéramos experimentar es eso, que Dios en el Espíritu se posa sobre nosotros, desciende sobre nosotros, se queda con nosotros, está con nosotros. Cómo nos da de alegría y cómo nos da de entusiasmo y de paz saber que Dios está con nosotros, que el Espíritu está con nosotros, que el Hijo está con nosotros, Dios con nosotros. Después dice, se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en todas las lenguas. Una relación bonita. Llenos del Espíritu Santo, capacitados para anunciar el Evangelio. Aquí ya se nos va abriendo una dimensión muy importante de la confirmación. Cuando una persona recibe el sacramento de la confirmación, la Iglesia le va a pedir que se haga también heraldo del Evangelio, anunciador del Evangelio, testimonio del Evangelio. Los apóstoles, llenos de esta fuerza, de esta presencia, lo dice el autor, empiezan a hablar en todas las lenguas. Y ahí después nos dice que había gente de todas partes, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Egipto, etc. Y los entendían. Confirmarse para que uno contribuya a la misión de la Iglesia. Hoy en día hemos visto crecer en la Iglesia, afortunadamente, a muchas personas, laicos y laicas, que están trabajando en su apostolado, que tienen grupos de oración, grupos bíblicos, grupos que hacen la caridad, grupos que hacen misiones, grupos que visitan a los enfermos. ¡Qué bueno! Y eso hay que seguirlo acrecentando. ¿Quién va a evangelizar a los universitarios? Los universitarios. ¿Quién va a evangelizar a los alumnos de los colegios? Los mismos estudiantes. ¿Quién va a llevar la obra de Cristo a los barrios? Los vecinos. ¿Quién va a llevar a Cristo a los enfermos en ciertas instituciones? Quienes trabajan allá. En estos días me encontré con una señora mayor que le hicieron una operación muy delicada y me contaba con gran alegría que en la última cita que tuvo antes de entrar a cirugía con el cirujano, él le dijo: mi señora, ¿usted sabe quién la va a operar? Le dijo: pues usted, doctor. Le dijo: no soy yo. Entonces ella se sorprendió un poco, pensó que le estaban cambiando el médico a última hora, pero no, el médico le dijo: la va a operar Dios nuestro Señor, del cual yo soy un instrumento. Qué buen testimonio de vida. Ese médico se siente instrumento de Dios, toda la preparación que ha recibido, toda la ciencia,
le permite servir a la gente en nombre de Dios. Confirmarse para llenarse del Espíritu Santo y para decir, ¿yo dónde puedo anunciar el Evangelio? Pero aquí hagamos una anotación práctica. No es verdad, mis queridos amigos, que a veces ese anuncio del Evangelio habría que hacerlo en primer lugar a uno mismo. Uno decir, yo de verdad que tanto conozco a Cristo, que tanto conozco a Dios, que tanto conozco el Espíritu Santo, que tanto conozco la palabra de Dios. Al primero que hay que evangelizar o profundizar la evangelización es a uno mismo. En segundo lugar, ¿con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia? Quien no está evangelizado está en mi casa. Está en mi casa. Quienes trabajamos, por ejemplo, en los colegios, nos hemos dado cuenta que evangelizando a los niños, a los jóvenes, por la primera comunión, por la confirmación, muchas veces hemos logrado llegar otra vez con la palabra de Dios a las familias que estaban un poco dormidas, un poco apáticas, un poco olvidadas de la parte religiosa. Y con resultados que a mi modo de ver son bonitos y son esperanzadores. De manera que, queridos jóvenes, queridos adultos que se van a confirmar, también hagan una mirada si estas personas que están ahí, papá, mamá, los hermanos, la tía, la abuela, la empleada que trabaja con nosotros, ¿cómo están de Dios? ¿Quién quita que Dios nos esté diciendo, Pedro, Juan, Carolina, Edwin, Joana, tú eres mi palabra en esa casa, tú eres mi mensajera en ese lugar, tú eres la presencia de Dios en esa pequeña comunidad para que le lleves la palabra, para que los invites a la oración, para que los invites a la Eucaristía y hacerlo en una forma convincente. Y entonces, dice aquí el texto, la gente que los oía estaba asombrada, admirada. Me parece muy bonito este testimonio, este relato parece más un testimonio que una narración. La gente estaba admirada. ¿Quién sabe qué cosas maravillosas dijeron los apóstoles? ¿Quién sabe qué expresiones bellas? ¿Con qué transparencia y con qué fluidez salían esas palabras que dejaban ver que Dios realmente estaba presente en ellos? La gente se asombraba, se admiraba. También parte de nuestro crecimiento en la fe, que nunca deberíamos perderlo, es tener la capacidad de asombrarnos de las cosas de Dios. De las cosas de Dios. Tantas cosas de Dios. Del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la cercanía de Dios, del pastoreo de Dios. No dejemos, ojalá no nos acostumbremos nunca a las cosas de Dios. No acostumbrarse a la oración o a la Santa Misa o a la confesión, sino admirarse de un Dios que siempre es Padre y Padre de misericordia. Cuando uno vuelve sobre los evangelios, por ejemplo, encuentra lecturas que ya todos conocemos. La parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, la pasión de Cristo, el bautismo de Cristo. Siempre que uno vuelve con atención, tiene la posibilidad de volverse a admirar, de quedarse asombrado, de quedarse boquiabierto por lo que hace Dios en Cristo, por lo que ha hecho Dios en Cristo. La gente oía a los apóstoles y quedaba asombrada. Mis queridos confirmandos y confirmandas, qué reto tan interesante. Tener una vida cristiana tan profunda, tan alegre, tan seria, que los que están cerca de nosotros se admiren de cómo amamos a Dios, de cómo cumplimos sus mandamientos, de cómo somos caritativos, de cómo somos espirituales, de cómo somos eucarísticos. Esa es una forma de ser del cristiano que ojalá produzca atracción hacia los demás. El Papa Benedicto XVI decía que la Iglesia no crece haciendo proselitismo, nadie nos ha mandado a hacer proselitismo, crece por testimonio. Si tenemos un buen testimonio de nuestra fe, si vivimos nuestra fe con alegría, si vivimos contentos de lo que hacemos, pues seguramente otras personas también van a sentir ganas de acercarse a Dios. Y después dice el texto que se hacían preguntas a los demás. Me parece una cosa maravillosa. Preguntaban, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo es que los oímos en nuestras lenguas?
¿Qué significa esto? Dos realidades aparecen ahí. Ojalá nuestra búsqueda de Dios nos suscite muchas preguntas sobre la vida, sobre la forma como vivimos, sobre la forma de ser cristianos en este mundo. No le tengamos miedo a las preguntas en la religión, no, son una ocasión muy interesante de profundizar en la fe, de darnos cuenta de las cosas de Dios, de responder inquietudes que tenemos en la vida. Y a medida que uno se va haciendo adulto, sí que hay preguntas en la vida, sí que hay inquietudes, sí que hay como momentos de cuestionamientos. Qué bueno, qué bueno. La fe, me gusta insistir, no está hecha para que uno viva plano, como si nada, como esta mesa, plano, no. La fe está hecha para que uno, como nuestros queridos corredores del Tour del Avenir, que suben y bajan, hacen esfuerzos, se detienen, compiten, tienen movimiento. La fe no está hecha para tranquilizarlo a uno, sino para hacerlo crecer en la vida delante de Dios. Preguntas. ¿No es verdad, mis queridos amigos, que la cuarentena, la pandemia, las crisis sociales, la violencia que nos está rodeando, suscita preguntas? Sí, Señor. Y a la fe también. Yo, cristiano, yo, seguidor de Cristo, yo, hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer en estas situaciones concretas de la vida? Sociales, familiares, personales, matrimoniales, laborales. Preguntas. Ojalá la fe nos inquiete, nos mueva, no nos deje dormirnos en los laureles de la vida, que son pocos además, sino que nos vuelva unas personas como buscando en Dios respuestas y haciendo que nuestros mejores talentos estén sirviendo a la humanidad. Y vean ustedes cómo termina el texto, tiene un final hasta simpático, porque los que lo miraban, unos decían, esos que están hablando en todos los idiomas han tomado demasiado vino. Respondámosles que sí, se han tomado el vino de la alegría, el vino de la fe en Jesucristo, el vino de la conversión, el vino de la buena comunicación, el vino de la fe en Dios, el vino del reino que ha llegado. Acuérdense que el vino en la Biblia, la vid, la uva, son signos del reino de Dios. Y en las bodas de Caná de Galilea, allá en el 2º capítulo de San Juan, cuando Jesús convierte el agua en vino, fue una conversión de más de 500 litros de agua en vino. Imagínense ustedes cómo terminaría esa fiesta. Pero es el vino de la fe, es el vino de la fe. Terminemos esta primera parte pensando en todo lo que pasó ahí. Llegó el Espíritu Santo y esa llegada del Espíritu Santo cambió las cosas, cambió la vida, estremeció la vida, hizo que unas personas que antes eran gente muy sencilla se convirtieran ni más ni menos que en apóstoles y discípulos. Unas personas que seguramente no tenían muchos temas de conversación, de pronto tienen en su corazón el tema de Dios y lo comparten con la gente que se queda admirada, que se queda admirada. Es una presencia que llena de preguntas la vida, de preguntas buenas, que si las respondemos nos traen salvación. Y finalmente, una presencia que, si quiere, valgámonos de lo que dice el autor, que nos puede emborrachar un poquito en Dios. Esa borrachera vale la pena. Ya volvemos. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, de 8 a 9 de la noche, siempre hay una iglesia que acompaña. Las hermanas Paulinas hemos preparado para ustedes este especial, donde Jesús te consuela, te fortalece, te acompaña, Jesús te perdona, Jesús es tu esperanza. No te lo pierdas, por Cristo Visión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, haciéndonos adultos en Cristo. Bueno, yo dije que
en una borrachera que vale la pena. No me la van a tomar en serio, no van a quejar donde el obispo que el padre que hace la catequesis de confirmación los está mandando a emborracharse. No, una imagen de embriagarnos en Cristo, como el borrachito alegre, que está alegre por algo que le contaron. Nosotros estamos alegres de la presencia de Dios, del Espíritu Santo y salimos a contarlo a todo el mundo. Entonces, después de esta primera imagen que nos da el Evangelio, no, sino los Hechos de los Apóstoles, hagamos algunas preguntas sobre, en realidad, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Les había dicho al comienzo, es una promesa hecha por Cristo. Yo les voy a enviar, además uso una expresión que es muy simpática y muy diciente, les voy a enviar el Paráclito, una palabra en griego que se traduce en castellano, abogado. Ahora todo el mundo tiene abogado. Pues nosotros ya tenemos el nuestro. Nuestro abogado es el Espíritu Santo. Él intercederá por nosotros. Él pondrá en nuestros labios las palabras que necesitemos en la vida como personas creyentes. El Espíritu Santo, una promesa de Cristo. Es una promesa de Cristo. Y al llegar el Espíritu Santo, hemos tenido ya la revelación, toda la manifestación del Dios trinitario. Se complicó la cosa. El Dios que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. El Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santificador. Esa es la acción de Dios. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Continuar la obra de Jesús. En alguna ocasión hemos dicho que la iglesia es como una barca. Su piloto es nuestro Señor Jesucristo. El viento que infla las velas de la iglesia para que avance es el Espíritu Santo. Ese viento huracanado es el que mueve la iglesia. A veces se dice con un poco de ironía debido a las debilidades, a los errores de la iglesia, que ¿por qué la iglesia no se acaba? Porque la dirige el Espíritu Santo. Ahí está siempre cuidando su barquita de nuestro Señor también. Y se vale de nosotros, de ustedes y de cada uno de nosotros para guiarla y la va llevando. Él es el que mueve a la iglesia. Es el que hace que nos inspiremos, que haya concilios, que haya obispos, que haya sacerdotes, que haya matrimonios, que esté la Eucaristía. El Espíritu Santo en acción, en acción. Y tiene también el Espíritu una misión muy importante en toda la iglesia y que la ha venido haciendo sin interrupción a lo largo de los siglos, que es recordarnos lo que Jesús ha dicho y enseñado. Eso está allá en San Juan. ¿Por qué tenemos tan fresca, por qué tenemos tan clara, por qué nos atrae tanto la palabra de Cristo? Porque el Espíritu nos hace caer en cuenta de todo lo de Cristo. ¿Por qué se alegra el corazón? ¿Por qué nuestra mente se ilumina? ¿Por qué la iglesia se inspira en la palabra de Cristo? Porque el Espíritu nos deja ver la grandeza, la profundidad, todo lo que tiene esa palabra. No es solamente un esfuerzo humano, hay un espíritu que nos va conduciendo. Además, lo llama Jesucristo el espíritu de la verdad. Qué bien. ¿Saben cuál es la verdad más grande que puede tener un cristiano? La de conocer a Dios. ¿Cómo es verdaderamente Dios? ¿Cómo es verdaderamente Dios? ¿De qué manera Dios se hace visible? ¿Cómo Dios nos alegra el corazón? ¿Cómo Dios está con nosotros? ¿Cómo Dios hace parte de nuestra salvación? ¿Cómo Dios se manifiesta para nuestra alegría, para nuestra salvación? La verdad sobre Dios, el espíritu de la verdad. Pero además, ese espíritu es el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo. Y aquí llegamos a un terreno muy típicamente cristiano. Quien recibe el Espíritu Santo recibe el amor de Dios en el corazón. Y por eso en ese hacerse adulto en Cristo uno tendría que decir: me estoy haciendo adulto en el amor de Dios. Un amor que no tiene medida. Un amor que es permanente, un amor, como diría San Pablo, que no es rencoroso,
no guarda historias negativas, sino que es afable, es servicial, es siempre a favor de los demás y goza con la verdad, goza con la verdad. Podríamos decir que una definición de un cristiano adulto es un ser que vive en el amor, que le entusiasma el amor, que quisiera hacer todo por amor, todo es todo. Lo que sucede allá en el matrimonio, allá en la familia, allá en el trabajo, allá en el estudio, allá en la calle, todo por amor. El espíritu del amor. Si alguien quisiera un poco como comprobar esto que estoy diciendo, pues yo lo invitaría a que coja otra vez alguno de los evangelios, cualquiera de los 4 evangelios. Recuerden cuáles son los evangelios, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y hay muchas historias ahí de la acción del Espíritu Santo, comenzando por esa historia bellísima de la presencia del Espíritu en María la Virgen. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón, le dice María al ángel. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y tenemos la encarnación del Hijo de Dios, la concepción del Hijo de Dios. Qué potencia, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan fuera de concurso, pero maravillosa. El Espíritu llega sobre María y hace posible que el Hijo de Dios se haga semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. La primera acción maravillosa, extraordinaria, fabulosa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y ya cuando Jesús está grande y se presenta en la sinagoga, lee un texto, lee al profeta y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es el que hace que Jesucristo pueda cumplir su misión. Eso ya lo hemos visto también en el bautismo en el río Jordán. El Espíritu, diríamos hoy usando el lenguaje actual, empodera a Jesús para que comience y continúe su misión y la lleve hasta el final. El Espíritu que impulsó a Jesucristo también al desierto y que después lo puso en el camino de la misión. Sí, eso sucedió también. Lo llevó al desierto para probarlo. El Espíritu de Dios, así como el relato habla de un fuego, tiene como también la misión de calibrar nuestro material, de templar el material del cual estamos hechos, de comprobar que tenemos la capacidad de ser hijos, hijas de Dios, tenemos la capacidad de llevar su palabra, tenemos la capacidad de dar testimonio. Y por eso no es extraño, no lo fue para Jesucristo, tampoco para nosotros, que a veces el Espíritu de Dios nos lleve a los campos de prueba. Esos campos de prueba son las pruebas de la vida, son los momentos de mayor esfuerzo, son los momentos en que nos pide que demos lo mejor de nosotros, son los momentos en que hay que hacer sacrificios, son los momentos en que quisiéramos también tener una experiencia diferente de la vida. Ahí está el Espíritu, el Espíritu. A mí me parece muy importante, mis queridos amigos, que siempre pensemos cómo es que Dios en el Espíritu también actúa en las pruebas. En la vida siempre hay pruebas, siempre habrá pruebas. En las relaciones humanas, en los proyectos que hacemos en la vida, en las situaciones sociales, económicas, familiares, en nuestros estados de ánimo. En nuestra época hemos visto con grande preocupación que hay mucha gente con estados de ánimo que suben y bajan, cambian, varían mucho. Hay mucha tristeza a veces en el ambiente. En todos esos campos, en todas esas situaciones, Dios quisiera como templarnos, como hacernos más sólidos, como hacernos más fuertes, como hacernos más profundos. Por eso, no es que uno tenga que buscar las pruebas, pero cuando lleguen las pruebas, pensemos delante de Dios: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de cada uno de nosotros? ¿En qué me quieres entrenar aquí? ¿En qué me quieres probar? Aquí estoy. A mí me gusta decir que no hay que sacarle el cuerpo a las pruebas, no. Muchas cosas se pueden aprender en las pruebas.
Cada uno de nosotros en este momento, por ejemplo, podría pensar, este tiempo de la cuarentena, ¿qué me ha enseñado? De pronto me ha enseñado a ser mejor miembro de familia, a lo mejor me ha enseñado a ser más disciplinado, a lo mejor me ha enseñado a orar con más profundidad, a lo mejor me ha enseñado a compartir más, etc. Cuando pasamos por enfermedades, también aprendemos. Mientras superamos el dolor, aprendemos la virtud de la humildad, aprendemos a dejarnos ayudar, aprendemos a descansar un poco mientras nos recuperamos. Cuando viene la estrechez económica, ¿qué aprendemos? Pues muchas veces aprendemos a vivir con lo esencial, en una cultura que nos ha llenado de tantas cosas que no son importantes. En fin, hay muchas pruebas. Hay pruebas en la fe. Pertenecer a la iglesia es una prueba de fe, porque nuestra iglesia, así como tiene cosas maravillosas, no siempre todo es maravilloso. Entonces uno aprende que esa iglesia va a ser mejor, más activa, más santa, si yo también contribuyo con eso. No se trata de abandonar la iglesia, de dejar la iglesia, así como uno no abandona la familia, ni los papás. La iglesia no la abandonamos, la ayudamos a restaurar cuando tiene necesidad. Jesús en la cruz, muriendo, finalmente entrega su espíritu a su Padre Celestial. Es un momento bellísimo, sublime. Había mirado a sus pies y allí estaban María y San Juan. Y le dice a María, ahí tienes a tu hijo, y al apóstol le dice, ahí tienes a tu madre. Lo humano quedó arreglado. ¿Qué hago con mi espíritu?, dirá Jesús. Se lo entrego a Dios porque es de Dios. Se lo entrego a Dios porque es de Dios. Las cosas de Dios son de Dios. El Espíritu es de Dios. Los sacramentos son de Dios. La palabra es de Dios. Quisiera que todos los que se van a confirmar también crecieran en ese sentido, en saber reconocer lo que es de Dios y recibirlo con todo el amor que eso se merece. Cuidarlo porque son bienes santos. El Espíritu, los santos sacramentos, la palabra, la oración, eso es de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Entonces tenemos ese espíritu para poder nosotros también darnos cuenta de que hemos sido hechos administradores de los bienes de Dios. Somos administradores de los bienes de Dios. Vas a recibir el Espíritu Santo. Dios te pide que cuides ese espíritu, que cuides esos dones, que cuides esa iluminación. Jesucristo lo recibió en el bautismo y ahora ya en el momento final de su vida le dice a Dios, este espíritu es tuyo, te lo devuelvo. Qué cosa maravillosa ver en ese momento a Jesús también ligado a Dios, en un momento dificilísimo, pero el hilo conector con Dios no se perdió. Y ese espíritu va a ser el que resucita también a Jesús, el que le comunica de nuevo el aliento vital, la existencia renovada, la liberación de la muerte, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Miren, mis queridos amigos, cómo resulta de sabio cuando nosotros, en las situaciones difíciles de la vida, el primer consuelo, el primer aliento nuevo, la primera curación, se la pedimos a Dios en su Espíritu. Hay que ir al médico, hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra, hay que ir al coach, lo que quieran, pero primero a Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi consolador, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es mi vida. Esa es la presencia del Espíritu Santo en el Evangelio. Con ese Espíritu Santo también Jesús le va a pedir a los apóstoles, perdonen los pecados. Vayan a predicar, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, porque no se arrepienten, les quedan retenidos.
es un espíritu para curar el alma, para suavizar el alma, para ungir el alma. Quien lo recibe se beneficia de eso. Quien tiene un corazón todavía de piedra debe pedirle a Dios que le dé un corazón de carne. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros en la confirmación? Que muchas de estas cosas sucedan en nuestra vida, que sucedan en nuestra vida. Que venga el Espíritu Santo y yo pueda concebir un ser nuevo dentro de mí, o un ser renovado, un ser siempre lleno de juventud, de buena palabra, de buen espíritu, de permanente alegría. Señor, alegra mi vida. El Papa Francisco ha sido muy insistente en ese sentido, ¿no? El Evangelio de la alegría, la fe que produce alegría, los modos religiosos que alegren mi vida, la comunidad eclesial que alegre la vida de los creyentes. San Pablo, San Juan también en boca de Jesús hablan de lo importante que es estar alegres. Dice San Pablo, estén siempre alegres. Se lo repito, estén alegres. Y Jesús dice, les doy estos mandamientos para que su alegría sea plena, plena. Eso es lo que quisiéramos sentir con la presencia del Espíritu Santo. Que esa presencia del Espíritu Santo, dice San Pablo en los Gálatas, produzca unos frutos tan concretos como los que les voy a citar. Caridad, caridad, caridad. No se nos olvide nunca en nuestro lenguaje cristiano la palabra caridad. Existe la palabra solidaridad, existe la palabra compartir, existe la palabra entregar, lo que quieran. Pero la palabra caridad es de lo más cristiano que hay. Es el amor que se vuelve acción por el otro, caridad. Es una forma de ser. No son las moneditas que damos en un semáforo de limosna. No, la caridad es la forma de ser del cristiano. Añade San Pablo, alegría, paz, paz, paz. Paciencia, paciencia. Dice también, ya lo hemos oído varias veces, la paciencia todo lo alcanza. La paciencia, aunque no parezca, la paciencia todo lo alcanza. Afabilidad, seres afables, seres amables, seres comunicativos. Bondad, bondad. Que tengamos bondad en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que predicamos. Ser buenos, proponer la bondad. Mis queridos amigos, ojalá ninguno de nosotros proponga nada diferente a la bondad. En nuestra cultura, desafortunadamente, a veces hay como una inclinación a proponer que la gente se vuelva no buena, sino mala. Que se vuelva mañosa, que se vuelva enredadora, que se vuelva aprovechada, que se vuelva... Eso no es cristiano. El cristiano está llamado a la bondad y a la bondad suprema que se llama santidad. Ah, que todo el mundo hace cosas malas, yo no las hago. Que la gente se volvió complicada, enredadora, tramposa y ladrona. No, yo no hago eso. Lo mío es la bondad por el Espíritu. Fidelidad. Fidelidad. Uno de los frutos del Espíritu Santo. Fieles. Personas de una sola pieza. Confiables. A ojo cerrado. Gente fiel. No es verdad que nos hace falta gente fiel, no solo matrimonios fieles, desde luego que sí, pero gente fiel con Dios, gente fiel con la iglesia, gente fiel con sus familias, gente fiel con el país. Ojalá seamos todos ciudadanos en los cuales la patria puede confiar, fieles en los negocios, fieles en nuestras instituciones. Una manera de ser leales, de una sola pieza, de una palabra que se puede escuchar con absoluta confianza. Mansedumbre, dice San Pablo, la mansedumbre, gente tranquila, gente comprensiva, gente que no está detrás de todos los conflictos, sino que tiende puentes de reconciliación una y otra vez. Hay que tenerle cuidado al mal genio que a veces nos coge a todos tan rápidamente, vivimos un poco histéricos, yo no sé por qué. Habla San Pablo también de la templanza, templanza, moderados, moderados.
No exageremos tanto, no exageremos tanto. No nos pongamos histéricos por cualquier cosa. No nos volvamos fanáticos de nada, de nada. Dios no necesita fanáticos. Dios necesita hijos e hijas que lo amen, no necesita fanáticos. Yo me imagino que para un papá o una mamá que sus hijos lo quieran fanáticamente debe ser la locura. No, quiéranme, pero no me ahorquen, no me asfixien. Dios quisiera que nuestro espíritu nos lleve a amarlo a Él y a nuestros hermanos con serenidad, con respeto, dignamente, cariñosamente. Pero, como decía una canción mexicana antigua, no exagere, Señor, no exagere. Porque, señorita, decía la canción, no exagere. Y en la iglesia, ese Espíritu Santo es el que nos prepara para recibir la gracia. ¿Por qué llegar temprano a misa? Para prepararme, decirle al Espíritu Santo, prepárame para recibir la Eucaristía, ni más ni menos. El cuerpo y la sangre de Cristo, ni más ni menos. Prepara mi corazón. ¿Por qué hago un momento de silencio antes de orar? Señor, abre mi corazón. Ese Espíritu me recuerda la palabra de Dios. Amigos que se van a confirmar, la palabra de Dios debe estar constantemente en nuestra boca para el diario vivir, para bendecir, para orientar, para aconsejar, para argumentar, quitándole espacio a cualquier palabra de maldición o de acusación, no, para bendecir. El Espíritu que nos permite reconciliarnos, porque fíjense que es que el Espíritu es el que hace, dirá el profeta, que nuestro corazón sea de carne, no de piedra. Nos sucede a veces en la vida humana cuando tenemos conflictos que alguien dice, ¿quién podrá mediar entre esas dos personas para que se entiendan? ¿Quién les podrá ablandar un poquitico el corazón? ¿Quién los podrá sacar de la soberbia para que haya armonía y haya amistad? El Espíritu suscita, si se lo pedimos en el corazón, ganas de vivir reconciliados. En Colombia todos los días, todos deberíamos pedirle a nuestro Señor, danos un espíritu de reconciliación. Llevamos demasiados años, décadas, peleando, matando, apedreando, incendiando, secuestrando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El espíritu que sana los corazones afligidos, que sana. He hablado hace un momento de cómo a veces hay los estados de ánimos tan cambiantes en la gente. Hay depresión, hay tristeza, hay ansiedad, hay angustia. Mis queridos amigos, invoquen el Espíritu de Dios. Señor, dame tu Espíritu que me sane, que me alegre, que me llene de nuevas ganas de vivir. El Espíritu que nos da vida, el Espíritu que nos mueve a dar testimonio, el Espíritu que es ayuda en nuestra flaqueza, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo, la fuerza de Dios, el amor de Dios en nuestros corazones, para que vivamos según Cristo. Terminemos, queridos amigos, con una oración, pidiéndole a Dios de verdad que sea ese viento huracanado y ese fuego que hace arder nuestro corazón. Dios y Padre nuestro, dador de todo don perfecto, llenos de alegría queremos dar gracias por tu Espíritu Santo. Llenos de fe queremos implorar sus dones. Deseosos de tu presencia, llénanos de tu santa presencia. Que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos llene de vida, nos dé fuerza para dar testimonio de Él, y que sea quien inspire y acompañe todas nuestras palabras y acciones. Amén. Hasta el próximo sábado, me alegra haber estado con ustedes y que Dios nos permita encontrarnos de nuevo. Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia.